En esta ocasión vamos a leer, vamos a meditar en el pasaje de Mateo capítulo 2, versículos 13 al 26. Y me voy a permitir comentarles que la, la traducción que voy a usar en esta ocasión se llama Palabra de Dios para Todos. ¿Cuál es la diferencia? Hago un breve paréntesis, que las nuevas traducciones, como ya se ha comentado anteriormente, se han basado, perdón, en escritos que recientemente o que más recientemente se encontraron, pero que son más antiguos. Entonces, la palabra de Dios para todos es una de ellas. No pretendo que se crea la idea de que esta es mejor, la Reina Valera no, etcétera. No, sino que es para una mayor comprensión del texto bíblico. Entonces, vamos a iniciar en el versículo 13 del capítulo 2 y yo se los voy a compartir o si quieren irlo viendo en sus propias Biblias. Dice, después de que los sabios se fueron, un ángel del Señor se le apareció a José en un sueño y le dijo, levántate y huye a Egipto con el niño y su mamá. Quédate allá hasta que yo te diga, porque Herodes va a buscar al niño para matarlo. En, Antes de esto podemos inferir, ¿verdad?, que en ese tiempo José y María se sentían pues seguros, orgullosos, ¿verdad? Y se sentían confirmados de todas las cosas que ellos habían escuchado, de todas las maravillas, perdón, que habían recibido. Como un punto, ¿verdad? El mensaje del ángel a José, el mensaje del ángel a María, ¿verdad? Por el saludo y el mensaje de Elizabeth a María, que se encuentra narrado en Lucas 1. También por lo que les dijeron los pastores, lo que ellos escucharon mientras ellos estaban pastoreando, ¿verdad? Aquella noche y se les aparecieron ángeles y les dieron un mensaje, ¿sí? Y también se encontraban ellos confirmados, seguros, por lo que Simeón les dijo a José y a María cuando ellos fueron a presentar al niño. Pero en este episodio llega a sus vidas, ¿verdad? Algo que seguramente les dio mucho temor, algo que los desestabilizó bastante, a pesar de que ya habían escuchado algo de parte de Simeón. En esta ocasión ya se estaba cumpliendo algo de lo que Simeón había mencionado. Y les voy a citar en Lucas 2, 34 y 35. Dice, entonces Simeón les dio su bendición y le dijo a María, la mamá de Jesús, Dios ha elegido a este niño, por él en Israel muchos caerán y muchos se levantarán. Él será una señal de Dios que muchos no aceptarán. El verso 35. Sacarán a la luz las verdaderas intenciones de muchos, las cuales han estado secretas hasta ahora. Y dice, también te hará sufrir como si te traspasara una espada. Simeón habló de una espada que iba a atravesar el alma de María, ¿sí? Y en estos momentos, al recibir esta orden, esta noticia, ¿verdad?, de que tenían que huir porque Herodes busca al niño para matarlo, ¿sí? En ese momento es que ella estaba comenzando a sentir eso, ¿verdad? A ser traspasada. ¿Cuántas personas, cuántos padres o cuántas madres sienten eso cuando un hijo está en peligro de muerte, en peligro de una falta de salud, una enfermedad grave? O para los primerizos, ¿verdad? Cuando nos tocó que el hijo se enfermó, se sentía uno pues muy mal, ¿no? Entonces, María comenzaba en ese lenguaje comenzaba a ser traspasada. José había recibido nuevamente, ¿verdad?, un mensaje en un sueño, pero cambió la cosa. En esta ocasión el mensaje era levantarse
y huir. Y no tan solo huir, así como se escucha, sino que esta huida debía ser pronta, debería ser inmediata. Había un peligro inminente, ¿sí? Y el peligro era que el niño era buscado para ser asesinado. Y entonces el rey Herodes utilizará en ese momento, ¿verdad?, todo el poder, todos los recursos humanos, militares, todo lo que tiene en la mano, lo va a usar para buscar y dar muerte al niño. Pero debido a la orden que él dio, ¿verdad?, sabemos que muchos niños murieron. Lo vamos a ver un poco más adelante. Y es obvio, hermanos, que como humanos, ¿verdad?, ellos tuvieron mucho miedo. Sin duda, ¿verdad?, que tomaron deprisa lo más indispensable y huyeron, ¿sí? Tan solo imaginémonos, hermanos, que en nuestro tiempo que recibiéramos la noticia de que el presidente de la República, ¿verdad?, nos está buscando para matar a un hijo, ¿sí? En ese contexto, el presidente, claro que hará uso de todos los recursos, ¿sí? Geolocalización del celular, ¿verdad?, de nuestra actualidad, si usamos tarjetas o no, cámaras de vigilancia, etcétera. Todo el aparato de búsqueda, de vigilancia estaría detrás de nosotros, ¿verdad? Bueno, en ese entonces esas cosas no existían. Y además, ¿verdad?, de que eran pueblos muy pequeños. Era un pueblo pequeño, el pueblo de Belén. Entonces, eso, sin embargo, hace más difícil o imposible esconderse. Esconderse de los soldados, esconderse de todo ese regimiento que utilizó Herodes para buscar y matar al niño. Entonces, hermanos, era preciso huir, ¿sí? Era hacerlo inmediatamente y hacerlo deprisa. Y puede surgir una pregunta, perdón, puede surgir una pregunta, ¿por qué la huida tenía que ser a Egipto? Y podemos también plantear algunas respuestas. Una de ellas es que Egipto no estaba lejos, ¿sí? Pudo haber otras opciones, como ir a Babilonia, ir a Persia, ir a los países de más al norte, pero bueno, eran unos lugares mucho más lejanos. Otra razón, perdonen, otra razón que puede ser es que había muchos judíos ahí, ¿sí? Recordemos ese pasaje donde el apóstol Pedro habla o da su mensaje evangelístico por primera vez, ¿verdad? Allá cuando recibieron el Espíritu Santo y comienzan a hablar en otras lenguas, en otros idiomas, y dentro de las nacionalidades que se mencionan ahí, que había judíos que venían de otros lados, se encontraban egipcios. Entonces, esa es una razón también por la que podemos pensar que la huida fue a Egipto, porque seguramente allá vivían judíos y se iban a encontrar con conocidos. Otra razón muy importante, muy interesante, es que Egipto ya quedaba fuera de los dominios de Herodes. Recordemos que Herodes estaba bajo ¿cómo decir?, la cobertura, por ponerle un nombre, del Imperio Romano. Entonces Roma tenía el alcance, ¿verdad?, su brazo de militar, de justicia, de conquista, abarcaba muchas partes del mundo en ese momento. Entonces Egipto quedaba fuera, quedaba lejos de los dominios de Herodes, lejos del poder de encontrarlos, ¿sí? Y la razón más fidedigna, ¿verdad?, más acertada, es que así se daría cumplimiento a la profecía de Oseas. La profecía de Oseas, que se encuentra en ese libro, en el capítulo 11, verso 1. Entonces, aquí podemos ver también la soberanía de nuestro Dios, ¿sí?
podía preguntarse a alguien, ¿por qué Dios no usó otro método? ¿Por qué no usó otros recursos? ¿Por qué no simplemente mató a Herodes? ¿Por qué no simplemente confundió? Recordemos cómo confundía a los ejércitos en el Antiguo Testamento. ¿Por qué no confundió a estos soldados que buscaban y mataban niños? ¿Sí? Bueno, pues se tenía que cumplir la palabra. ¿Sí? Y la Biblia también nos da una respuesta si es que tenemos esa pregunta. En Daniel 4:35 dice, los habitantes de la tierra son insignificantes si se les compara con Él. ¿Con quién? Con Dios. Hace siempre su voluntad, tanto entre los habitantes del cielo como entre la gente de la tierra. Nadie puede estar en contra de su poder ni preguntar por qué hace lo que hace. El Señor hace, el Señor permite, el Señor usa a las personas, ¿verdad?, para el cumplimiento de su propósito, para el cumplimiento de su voluntad. Entonces, nadie, ¿verdad? Nadie puede estar en contra de nuestro Dios, ni nadie puede preguntarle por qué haces esto. ¿Por qué no lo haces así? ¿Por qué no lo haces de este modo? ¿Sí? Pero también en Romanos 8:28 nos dice, sabemos que Dios obra en toda situación para el bien de los que lo aman, los que han sido llamados por Dios de acuerdo a su propósito. Entonces podemos preguntarnos, ¿verdad? Pues qué propósito había en que murieran niños inocentes, qué propósito había que el Señor Jesús huyera a otro país. Bueno, para que se cumpla la escritura y porque Él así obra, ¿verdad? Para bien de los que lo aman. ¿Sí? Y dice, los que son llamados conforme al propósito de nuestro Dios. Entonces, si nosotros amamos a Dios, debemos descansar, hermanos, en nuestro tiempo, en nuestro vivir diario. Debemos descansar en su soberanía. Debemos de saber que Él siempre hace lo bueno para sus hijos. Para sus hijos. Es comúnmente escuchar en el mundo, ¿sí? Y donde nos desenvolvemos diariamente, que no creyentes toman y se apropian de partes de las escrituras, ¿verdad? Muchas veces hemos escuchado, si Dios contra nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Sí? Y mencionan también este texto, que todas las cosas ayudan a bien a los que aman a Dios. ¿Sí? Pero recalco, Él hace siempre lo bueno para sus hijos. Dios es bueno para con todos. Dios tiene cuidado de su creación y el ser humano es parte de la creación. Y vamos a ver más adelante, ¿verdad? Recordemos que en el mismo libro de Mateo, en el mismo evangelio, dice que Dios es bueno, que Él hace salir su sol para justos e injustos, ¿verdad? Para buenos y malos, perdón, y hace llover para justos e injustos. Él sí cuida su creación, pero la buena voluntad, el propósito perfecto es para los hijos de Dios. ¿Sí? Entonces, en momentos difíciles, hermanos, debemos de echar mano de esto que conocemos. No desesperarnos, no actuar opuestamente a lo que dice su palabra. ¿Sí? Si tenemos que perdonar para sanar una relación, hagámoslo. Si tenemos que hacer misericordia, no pongamos condiciones. Si debemos compartir el Evangelio, no pospongamos ese momento. ¿Sí? No nos preocupemos por el que dirán, por el que vendrá. Simplemente obedezcamos la palabra de nuestro Dios y el Señor hará que todo encamine para bien. ¿Sí? Así como lo hizo con José. José, que le llaman, ¿verdad? O que se le llama José el soñador. Lo que sufrió cuando sus hermanos lo vendieron a unos extranjeros. Y miren lo que dice la palabra de Dios en Génesis 50:20. Él les dice a sus hermanos, ustedes planearon hacerme daño, pero Dios lo hizo para bien. Lo hizo para obtener los resultados que vemos ahora.
para salvarle la vida a mucha gente. Entonces, el Señor siempre hace las cosas para bien, para con sus hijos. ¿Somos pacientes? Hagámonos esa pregunta, ¿verdad? ¿Obedecemos la palabra de Dios revelada en las Escrituras? Pues esta pregunta, ¿verdad?, es la que debe quedar en nosotros. Vamos a continuar. El verso 14 dice: entonces José se levantó y se fue durante la noche con el niño y la mamá a Egipto. Entonces notamos que José es un hombre temeroso de Dios, ¿sí? Y es un hombre que hasta ahorita que hemos leído esta porción de la escritura, vemos que es un hombre que obedece sin cuestionar, ¿sí? Así que hizo lo que el Señor ordenó. Sin duda, hermanos, que fue algo difícil levantarse en la noche, recibir esa noticia de que está en peligro. No añado nada, pero no dudo que los mismos padres, ¿verdad?, de esos hijos, de esos niños, de esos bebés, al proteger a sus hijos también estaban en peligro, ¿sí? Entonces estaba en peligro el niño, estaba en peligro la familia y todos los que tenían niños o bebés en ese rango de edad, ¿sí? Entonces, sin duda de que fue difícil asumir esto, levantarse en la noche y partir con el niño y la mamá, ¿verdad?, hacia una tierra extraña, ¿sí? Y con la orden precisa de permanecer ahí, de permanecer allá hasta nuevo aviso, ¿sí? Y el verso 15 comienza diciendo: se quedó allá hasta que Herodes murió. Ahora bien, la Biblia no da detalles acerca de la llegada de José, de María, del niño, a Egipto, donde ellos vivieron por un tiempo, ¿sí? Tampoco da detalles del tiempo que ellos permanecieron ahí, ¿sí? La mejor opinión que podemos tener al respecto de ese tema es que el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo ocurrió en el último año de vida de este rey malvado que se llamó Herodes, ¿sí? Otro aspecto que podemos tener en claro, ¿verdad?, es que el regreso de Egipto ocurrió poco después de la muerte de Herodes. Y hasta allí, sin más detalles, ¿verdad? Lo, lo demás sería especulación y pues no es tan importante para saberlo, porque si fuera importante, ¿verdad?, sin duda digo que estuviera ahí en las escrituras. Continúa el verso 15 y dice: esto sucedió para que así se cumpliera lo que había dicho el Señor por medio del profeta: de Egipto llamé a mi hijo. Ahora vamos a ver un poco más a detalle la profecía. Dice: en la profecía de Oseas, la idea principal de la historia de Oseas y Gomer se aplica a Israel, ¿sí? Así como Oseas se casó con Gomer, Jehová se ha convertido en el marido de Israel. Como Gomer fue infiel a Oseas, así Israel ha sido infiel a Jehová, al Señor, ¿sí? Como Gomer ha sido esclavizada por sus amantes, así los israelitas serían esclavizados por aquellas naciones a las que en las que ellos pusieron su confianza, ¿sí? Y así como en su tierno amor, ¿verdad?, Oseas restauró a Gomer, Jehová restauraría al remanente de Israel. Para mostrar la grandeza de su amor, por boca de Oseas, Jehová recuerda a Israel que cuando ellos, ¿verdad?, cuando ellos todavía gemían bajo el yugo de la esclavitud allá en Egipto, Él había puesto ya su amor sobre la nación. Dice en Oseas 11:1: cuando Israel era muchacho, yo le amé, y de Egipto llamé a mi hijo. Otros pasajes en que se expresa en forma muy hermosa, ¿verdad?, el amor maravilloso, es en Deuteronomio 32,
8 al 14, que dice: porque la porción de Jehová es su pueblo, Jacob la heredad que le tocó. Le halló en tierra de desierto, lo guardó como a la niña de su ojo. Entonces, cuando Mateo cita a Oseas 11:1, lo aplica a Cristo. Hace un momento se comentaba, ¿verdad?, que toda la escritura apunta a nuestro Señor Jesucristo, desde Génesis hasta Apocalipsis, y esta no es la excepción, ¿sí? Eh, Se aplica a nuestro Señor Jesucristo esta cita. Y es evidente, ¿verdad?, que Mateo considera a Israel como tipo del Mesías, así como el cruel faraón, ¿verdad?, había tratado de destruir a Israel. Otro rey llamado Herodes, igualmente cruel, ¿verdad?, estaba tratando de destruir a Cristo. Pero así como en el camino a Egipto, durante, durante la estadía, ¿verdad?, allá en Egipto el pueblo, y en su éxodo, el Señor había protegido a su pueblo, así Dios también protegió a su Hijo. Y no solamente en su ida a Egipto y durante su residencia temporal allá, sino también en su regreso. Entonces, el Mesías, por decirlo así, estaba recapitulando la historia de su pueblo Israel, ¿sí? Sin embargo, no es suficiente decir que Israel era un tipo de Cristo, va más allá. Cristo vendría de Israel en su naturaleza humana, ¿sí? Si Israel hubiera sido destruido en Egipto, las profecías mesiánicas no se habrían cumplido, ¿sí? Y les menciono dos pasajes acerca de estas profecías. Dice Génesis 26:4: multiplicaré tus hijos como las estrellas del cielo. Les daré estas tierras y todas las naciones del mundo serán bendecidas por tu descendencia. También en Génesis 28:14 dice: tendrás más descendientes que partículas de polvo y que partículas de polvo que hay en la tierra. Se esparcirán por el norte, el sur, el oriente y el occidente, y todas las familias del mundo serán bendecidas por medio de ti y de tu descendencia. Sin duda, hermanos, recordamos, ¿verdad?, profecías, son promesas que el Señor le hace a Abraham. Entonces, por lo tanto, es muy cierto que cuando Israel fue efectivamente llamada de Egipto, Cristo, nuestro Señor Jesucristo, fue también llamado. Por eso Mateo dice: para que se cumpliese lo que dijo el Señor a través del profeta cuando dijo: de Egipto llamé a mi hijo. Entonces, el versículo 16 dice: cuando Herodes se dio cuenta de que los sabios de Oriente lo habían engañado, se enojó muchísimo. Así que tomó en cuenta los cálculos que había averiguado de los sabios y mandó matar a todos los niños varones menores de 2 años en Belén y sus alrededores, ¿sí? Entonces no tardó muchos días en que Herodes haya llegado a la conclusión de que había sido engañado, de que había sido burlado, ¿sí? A lo mejor pasó un día, a lo mejor pasaron 2, no sabemos, pero entonces comprendió que la orden que le dio a los sabios había sido desobedecida. Él les dijo claramente, ¿verdad? Vayan y averigüen todo lo que puedan acerca de ese niño. Y cuando lo sepan todo, vengan, avísenme para que yo también pueda ir a adorarle. Sabemos que esto era una falsedad, pero recordamos que los sabios, los magos, fueron avisados en sueños que no volvieran con Herodes. Entonces, aun cuando Herodes cree que con esta acción logrará su objetivo, ¿verdad?, no sabe él que el verdadero objetivo, que es nuestro Señor Jesucristo, ya está a salvo por obra de Dios, ¿sí? Ya está salvo y ya está camino a Egipto. El Salmo 2
explica, hermanos, cómo los reyes y gobernantes se unen contra Dios y el rey que él eligió. Y cómo, y cómo el Señor, perdón, se ríe y se burla de ellos, pues los planes de los malvados son frustrados. Sin embargo, hermanos, para los hijos de Dios es diferente, ¿sí? En Jeremías 29:11 dice: sé muy bien lo que tengo planeado para ustedes, dice el Señor. Son planes para su bienestar, no para su mal. Son planes de darles un futuro y una esperanza. Así que, hermanos, descansemos siempre en esta promesa del Señor. El Señor burla los planes de los malvados, pero tiene buenos y mejores planes para sus hijos. Para conocimiento de todos, es necesario, respecto a esto de la matanza de los niños, ¿verdad? Respecto a este evento, es necesario que aclaremos algunas cosas en relación a esto, ¿sí? Como un primer punto, vamos a ver acerca del título que se le da, ¿verdad? La matanza de los inocentes, la muerte de los inocentes, ¿sí? Y déjenme decirles que en el sentido de que alguien no tiene culpa, de que no ha ofendido a alguien o que en verdad no es culpable de algún delito que se le acusa, que se le impute, ¿sí? En este caso el uso de la palabra inocente es correcto, ¿sí? Y en el caso de los niños inocentes, pues es correcta la expresión y no hay problema en ello, ¿sí? No tenemos ningún problema. ¿Por qué? Porque no han cometido un delito, no han hecho, todavía un niño no, incluso que aún no ha nacido, pues no ha hecho algo malo, no ha hecho la maldad, ¿sí? En ese sentido, es correcta la expresión de que son inocentes. Pero por otro lado, si con la expresión de inocentes se quiere decir que una persona es libre de pecado, entonces ahí sí hay problema. ¿Por qué? Porque ya está en contra de lo que la Biblia dice, ¿sí? Eh, Sabemos que todos somos incluso engendrados y ya estamos en pecado, ya tenemos pecado heredado, ¿sí? Y en el caso de los niños inocentes, ellos también llevan la culpa de Adán, ¿sí? El pecado también los ha alcanzado a ellos. Pero sabemos que la única forma de ser salvos es por la aplicación de los méritos de nuestro Señor Jesucristo. La aplicación de la justicia que tiene nuestro Señor Jesucristo a nosotros. Otra cosa que es bueno aclarar es eh, que hay quienes han expresado de que la muerte de los niños fue un castigo para sus padres por no darle la adoración merecida a nuestro Señor Jesucristo, perdón. Y ese es un punto de vista incorrecto, una evaluación incorrecta. En el texto bíblico no se encuentra nada que indique eso. Nadie podemos decir eso. Recordemos aquel pasaje, no se me escapa la cita, donde le preguntan al Señor Jesús, ¿verdad? Cuando había uno que había nacido mal y preguntaron al Señor que quiénes pecaron. Es más, ¿verdad? Él o sus padres. También aquí, en aquel recordatorio del suceso de la caída de una torre sobre algunas personas, ¿verdad? Pues no cayó sobre ellos porque hayan pecado más. Entonces, del mismo modo nosotros no podemos objetar, nadie puede decir que esa muerte de los niños fue un castigo porque sus padres no habían rendido tributo a Cristo, porque no eran salvos, o sea, no se puede decir nada por el estilo. ¿Por qué? Porque el texto bíblico no dice nada de eso, ¿sí? Otro punto importante es que hay quienes rechazan esta historia, toda la historia, perdón, ¿sí? Lo consideran un relato que expresa unos sentimientos hostiles de la iglesia primitiva, ¿sí?
y esos sentimientos son o eran supuestamente en contra de Herodes. Sin embargo, este relato coincide con el retrato de la vida de Herodes, ¿sí? Herodes tenía un desorden mental, tenía un desorden moral que hasta los últimos días de su vida se fue acrecentando, fue incrementándose, ¿sí? Entonces Herodes, quien mató a algunos de sus propios hijos, los mató por considerar que reclamarían el trono, pues este hombre malo, perverso, si lo hizo con sus hijos, pues no iba como dicen, no iba a tentarse el corazón, ¿verdad? Para dar muerte a los hijos de otras personas, cuando sospechó, ¿verdad? Que había uno que iba a reclamar el trono. ¿Por qué? Porque era llamado rey de los judíos, ¿sí? Entonces, dice la Biblia en los versos 17 y 18, entonces se cumplió lo que se había dicho, lo que había dicho el profeta Jeremías, que dijo, se oyó un sonido en Ramá, sonido de llanto y de dolor. Era Raquel, que lloraba por sus niños y no quería que la consolaran porque ellos ya estaban muertos. Ahora vamos a hacer un poco de historia para comprender esta cita. En el tiempo del Antiguo Testamento se construyó una ciudad, un lugar que se llamó Ramá, y este lugar estaba localizado en los límites de los reinos de Israel y de Judá, ¿sí? En segundo de Crónicas 16:1 dice, en el año 36 del reinado de Asa, Baasa, rey de Israel, atacó a Judá porque quería aislar el país de Asa, o sea, Judá. Así que fortificó la ciudad de Ramá, ¿sí? Y este era el lugar donde los conquistadores extranjeros ordenaban a la multitud derrotada que se reunieran ahí para después deportarlas a lugares lejanos, a lugares extranjeros, ¿sí? Ahora dice aquí, dice este versículo, era Raquel que lloraba, ¿sí? Esta última declaración también involucra a Raquel, la que fue esposa de Jacob, la esposa que más amó Jacob, ¿sí? Ella podía representar a Israel, ¿sí? El reino de las 10 tribus, porque porque dio a luz a José, que fue padre de Efraín y Manasés. Pero también podía representar porque dio a luz a Benjamín, ¿sí? Entonces podía representar a Judá. Es el reino de las 2 tribus, de Benjamín y de Judá. En Jeremías 31:15 dice, esto dice el Señor, se oye un sonido en Ramá, sonido de llanto y dolor. Es Raquel que llora por sus niños y no quiere que la consuelen porque ellos ya están muertos. Ahora bien, aquí Raquel se representa fundamentalmente como si estuviera viva, ¿sí? Es como si ella estuviera mirando esta calamidad, ¿verdad? Las desdichas de las multitudes reunidas en Ramá, ¿sí? Escucha lamentos hasta que ella misma se pone a llorar. Ella, que estaba tan deseosa de tener hijos, ahora se ve como uno de ellos, ¿sí? Ahora se ve como ellos, eran muertos, como uno de sus hijos eran muertos. Y otros son llevados a suelo extranjero. Una potencia mundial, primero Asiria, luego Babilonia, es la que le ha quitado lo que más era querido, ¿sí? Sin embargo, hermanos, había razón para regocijarse. El pasaje de Jeremías, de donde Mateo toma estas palabras, también está lleno de palabras de consuelo. Este consuelo tiene que ver tanto con Israel como con Judá, ¿sí? Es decir, con el remanente. Veamos en Jeremías 31:16 dice, esto dice el Señor, deja de llorar, no derrames más lágrimas,
pues habrá una recompensa por tu trabajo. Tus hijos volverán del país enemigo, dice el Señor. Entonces el Señor ha amado a su pueblo con un amor eterno, ¿sí? Por lo tanto, Él mismo que los ha esparcido, los va a reunir de nuevo. Y eso lo encontramos también en Jeremías 31:10. Dice, naciones todas, escuchen el mensaje del Señor y anúncienlo hasta en los lugares más lejanos. Digan lo siguiente, Dios dispersó a Israel, pero lo reunirá y lo protegerá como un pastor protege a su rebaño. Ahora bien, existe un paralelo trazado por Mateo, ¿verdad? Y es claro. Debido a la matanza de los niños de Belén, describe a Raquel llorando nuevamente. Y esencialmente por la misma razón. Estos hijos también ya no están. ¿Sí? Esta vez la potencia mundial que los había destruido ya no fue Asiria, no fue Babilonia, sino fue Edom, que es representado por este rey cruel, sanguinario, que se llamó Herodes. ¿Sí? Y han sido muertos los niños de Belén de 2 años para abajo. Y, y sabemos, ¿verdad? Acordémonos que el niño, que era el objeto principal de la ira de Herodes, este niño ya ha sido conducido al exilio. Está huyendo hacia Egipto en ese momento, ¿verdad? Pero también en el caso presente hay una gran consolación. Ese consuelo se centra en el mismo renuevo de justicia de quien habló Jeremías. Pronto él volverá de Egipto para salvar a todos los que ponen en él su confianza. ¿Sí? Al regresar, el caudillo, nacido en Belén, pronunciará un día estas hermosas y consoladoras palabras que dijo, venid a mí todos los que estáis cansados y cargados, y yo os haré descansar. Hermosa la palabra de nuestro Dios. En el versículo 19 dice así, después de que murió Herodes, un ángel del Señor se le apareció en un sueño a José en Egipto. Entonces, vamos a ver, hermanos, como les comenté hace un momento, vamos a citar algunas partes de la historia. Vamos a ver lo que escribió Josefo. Él se llamó Tito Flavio Josefo. ¿Y quién fue él? Él fue un historiador judeo-romano del primer siglo. Él nació en Jerusalén de un padre de ascendencia sacerdotal y de una madre de ascendencia real. ¿Sí? Entonces él cuenta con detalle lo que ocurrió durante la enfermedad que le dio muerte al rey Herodes. Y cito, hermanos. Dice, en aquel tiempo la medicina estaba en su infancia todavía. Sería más bien arriesgado expresar en una terminología moderna la enfermedad, o quizá mejor, la complicación de enfermedades. Esto que causó la muerte de este tirano. Algunos nos recuerdan el hecho de que había sido un deportista entusiasta y proponen que una hipertensión cardíaca tuvo algo que ver con su deceso. En estrecha relación con esto, otros han descrito la enfermedad como un caso muy avanzado de arterioesclerosis. Qué interesante, ¿verdad? Escuchar de otras fuentes esta información. Algunos hablan de una enfermedad del corazón e hidropesia debido a una malfunción de los riñones. También se ha mencionado la cirrosis hepática. ¿Sí? Josefo, al enumerar los síntomas, habla de úlceras, habla de infecciones ya putrefactas, aguzanadas, aliento en descomposición, convulsiones constantes, etcétera, ¿sí? Que ni los médicos ni los baños calientes le ayudaron a recuperarse. Entonces dice este historiador, poco antes de su muerte, el rey, al comprender cuánto era odiado por los judíos y que el anuncio público de su muerte sería recibido con júbilo, había dado la orden
de que todos los hombres principales de toda la nación judía debían presentarse ante él. Todos cuantos vinieron fueron aprisionados en el hipódromo de Jericó mediante orden suya. Luego dijo a su hermana Salomé y al marido de ella, Alexas, que lo que más le molestaba era que moriría sin ser llorado, y que ellos tenían que preocuparse de que a su muerte, fueran ejecutados todos los líderes cautivos, para que así hubiera llanto, si no por su muerte, por lo menos en su muerte. Qué malvado, ¿verdad? Y ellos accedieron. Sin embargo, una vez muerto, la autoridad de Herodes, como puede ser lógico pensar, ¿verdad? La autoridad de Herodes para hacer cumplir el pacto había cesado, de modo que no ocurrió tal masacre en masa. Antípater, el hijo mayor de Herodes, por medio de su esposa Doris, esposa de Herodes, se había quejado a su madre que Herodes estaba extendiendo tanto su existencia terrenal que él, o sea, el propio Antípater, sería viejo antes de llegar al poder. Posteriormente se tuvo testimonio según el cual Antípater había estado profundamente implicado en una conspiración para envenenar a su padre. Entonces, llamado a juicio, Antípater lo llamaron a juicio, pero negó el cargo, ¿sí? Pero de todas maneras fue declarado culpable. Salomé exigió a su hermano que hiciera ejecutar a Antípater. Entonces Roma dio el permiso. Todo esto ocurrió cuando Herodes se acercaba al momento de su muerte. En medio de sus problemas familiares, en su agonía física, en sus torturas mentales repetidas, ¿verdad? Repetidamente Herodes trató de matarse con un cuchillo, ¿sí? Un cuchillo con el que pelaba una manzana. Hago un paréntesis y les repito que es la cita de lo que escribió el historiador Josefo, ¿sí? Entonces un primo alertó al ver lo que estaba por suceder y lo evitó. Pero el potente grito del primo, haciendo eco a través del palacio, fue malinterpretado como que Herodes había muerto realmente. Antípater, al oír la noticia y creyendo que era así, se envalentonó y trató de sobornar al carcelero pidiéndole que lo dejara en libertad con la promesa de grandes recompensas. El rey moribundo fue informado de esto y ordenó la inmediata ejecución de su hijo. Y el mandato se cumplió. Así Herodes añadió otro hijo a la lista de los propios retoños que hizo ejecutar, ¿sí? O sea, de sus propios hijos. Y dice la historia que 5 días más tarde él mismo murió. Arquelao, hijo de Herodes y Maltase, se ocupó de que su padre tuviera un funeral esplendoroso. El cadáver fue envuelto en púrpura, en la cabeza le había puesto una corona de oro, en la mano un cetro. El féretro en que descansaba su cuerpo era de oro macizo, forrado con piedras preciosas. 500 esclavos llevaban perfumes. A orillas del camino que a través del desierto corre de Belén a Jericó, aún se pueden ver las ruinas solitarias de Herodión, el lugar donde fue sepultado. Esto fue lo que escribió él. Y Josefo resume la vida de Herodes con unas palabras, así brevemente dijo: fue un hombre de una gran ferocidad contra todos los hombres por igual y esclavo de su pasión. Entonces, esto a lo mejor se pregunta, ¿verdad? ¿Qué tiene que ver? Bueno, pues mucho, para tener un contexto de la muerte de Herodes, ¿sí? Ya que el versículo 19 dice: después de que murió Herodes, ¿sí?, un ángel del Señor se le apareció en un sueño a José en Egipto. Y el 19 dice también, ¿verdad?,
perdón, el 20, le dijo: levántate y ve con el niño y su mamá a Israel, porque ya han muerto los que estaban tratando de matar al niño. Entonces, aquí vemos cumplido, hermanos, lo que el ángel le dice a José en el verso 13. ¿Sí recuerdan? El verso 13 le dio la instrucción de que se fuera a Egipto y le dijo: quédate allá hasta que yo te diga. Herodes estaba muerto, ¿sí? Él debe confiar de que todos los que deseaban matar al niño pues estaban también ya muertos. Y la orden del ángel es general, ¿sí? Es directa y le dice: levántate y ve con el niño y su mamá a Israel. Ahora, no le dice específicamente a dónde llegar, ¿sí? Nada más le dice que vaya a Israel. Entonces, dice el verso 21, entonces José se levantó y llevó al niño y a su mamá a Israel. Notamos nuevamente el carácter de obediencia de José, ¿sí? Se levanta y toma a su familia para regresar a Israel. Es probable que se haya dirigido nuevamente a Belén, pues donde seguramente tenía amigos, tenía parientes, etcétera, tenía todo ahí, porque de ahí salió, ¿sí? Y además era una buena ubicación, porque se encuentra, hasta la actualidad, ¿verdad? Existe. Belén se encuentra cerca de Jerusalén, y Jerusalén sabemos que es el centro de la vida religiosa judía. Entonces, podemos decir, ¿verdad?, que José fue a Belén nuevamente. Pero narra la Biblia más adelantito que algo hizo que José tomara otra decisión. Dice el verso 22. Pero cuando José supo que el rey de Judea ya no era Herodes, sino su hijo Arquelao, le dio miedo ir allá. Entonces, habiendo sido advertido por Dios en un sueño, se fue a la región de Galilea, ¿sí? Entonces, nuevamente vamos a recordar que antes de su muerte, el rey Herodes el Grande hizo un testamento, ¿sí?, el cual él cambió en repetidas ocasiones. Y el gobierno romano aceptó los términos de una revisión final a fin de llevarlos a cabo. Así que, al morir su padre, Herodes Antipas, así fue que al morir su padre, Herodes Antipas, hijo, a través de Maltase, llegó a ser tetrarca de Galilea y Perea. Le fueron otorgados esos títulos, ¿sí? Llegó a ser el tetrarca, de Galilea y Perea. Arquelao, que fue otro hijo de la misma mujer, fue encargado de Judea, de Samaria e Idumea. Y Felipe, también hijo de Herodes y de Cleopatra, de Jerusalén, no la Cleopatra de la que se habla más comúnmente, ¿verdad?, de Egipto. Felipe, hijo de Herodes y Cleopatra, llegó a ser tetrarca de los territorios del norte, ¿sí? Y cita el historiador Iturea, Traconitis, Gaulanitis, Auranitis y Batanea, ¿sí? Entonces, cuando José oyó que ahora reinaba Arquelao sobre Judea, en lugar de su padre, pues tuvo miedo de establecerse allá. La razón para este temor se aclara por lo siguiente. Fíjense bien, dice: mientras aún vivía, Herodes el Grande había ordenado que pusiera una gran águila dorada sobre la puerta principal del templo. Esto nuevamente, les digo, es tomado del texto que escribió este historiador, Josefo. Entonces, para los judíos que tomaban con seriedad la religión, esto era una abominación, porque era una violación a Éxodo 24, como ellos lo entendían. Recordemos Éxodo 24, que dice: no te harás imagen ni ninguna semejanza
de cosa que está arriba en el cielo, abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra, ¿verdad? En segundo lugar, ellos lo tomaban como abominación porque era extremadamente repulsivo debido a la prominencia que los romanos daban a esa ave. ¿Sí? Los soldados romanos llevaban imágenes del águila imperial en sus estandartes. También se exhibían tales imágenes en sus templos. Para griegos y romanos por igual, no había una estrecha relación entre Zeus que fuera igual a Júpiter y el águila, haciendo que ésta fuese participante de la divinidad. ¿Sí? Y sigue escribiendo Josefo. Dos famosos maestros judíos, Judas y Matías, hombres considerados por todos como expertos en la ley de Dios, exhortaron a sus estudiantes a destruir el águila que estaba sobre la puerta del templo. Algunos de estos jóvenes estaban ansiosos por cumplir con la exhortación, sin importarles el costo que les significaría. Al mediodía se subieron al techo del templo y comenzaron a echar abajo el águila y a hacerla pedazos con sus hachas. Los jóvenes fueron arrestados y fueron llevados delante de Herodes, a fin de evitar una insurrección en Jerusalén. El gravemente enfermo rey los envió para ser juzgados en Jericó. El enfermo monarca fue también a Jericó. Los jóvenes recibieron un castigo leve, pero sus maestros fueron ejecutados y se les sepultó en forma deshonrosa. Herodes el Grande murió. Luego, durante la Pascua, estalló una gran rebelión en Jerusalén debido al asesinato de estos dos amados maestros de la ley. Arquelao, que ahora era el rey, parecía haber heredado la naturaleza de su padre. Usó un método bastante duro para acallar la rebelión, dando muerte a unas 3,000 personas, entre ellos a muchos peregrinos que visitaban Jerusalén para asistir a la fiesta. Arquelao, aun después de irse José a Galilea, siguió siendo un rey cruel. Como resultado, los dirigentes judíos y samaritanos se quejaron a Roma y fue depuesto en el año 9 de su reinado, es decir, en el año 6 después de Cristo. En su lugar, Roma entonces designó gobernadores. El más conocido de ellos, Poncio Pilato, fue el que sentenció a Jesús a ser crucificado. Esta crueldad de Arquelao explica por qué José pensó mejor en cuanto a establecerse en Judea. Sin embargo, como se ha mencionado anteriormente, Belén le atraía como un buen lugar para vivir, perdón, ¿sí? Recordamos de ahí salió, perdón. Ahí tenía familia, ahí tenía amigos, su trabajo, etcétera, ¿verdad? Y probablemente le haya sido difícil llegar a una decisión definitiva, ¿sí? Pero esas dudas se acaban con un sueño. Esta vez no se menciona a un ángel, ¿verdad? Como en sus 3 experiencias anteriores con sueños. En este sueño simplemente se le ordena ir a Galilea y José obedece. ¿Sí? Dice el verso 23: y se quedó a vivir en el pueblo llamado Nazaret. Esto sucedió para que se cumpliera lo que dijeron los profetas, que el Mesías sería llamado Nazareno. Nuevamente, hermanos, vemos esta frase en este evangelio. Esto sucedió para que se cumpliera lo que dijeron los profetas. ¿Sí? Vemos nuevamente el diseño perfecto de Dios, que a pesar de lo que pudiéramos pensar, ahora que ya conocemos la historia, a pesar de lo que pudo haber pasado José, María, ¿verdad? En aquellos tiempos, el Señor tenía todo planeado. ¿Para qué? Para que se cumpliera lo que dijeron los profetas. ¿Y qué dijeron los profetas? Sino la palabra misma de Dios. Lo que ellos dijeron
fue porque Dios se los dijo, ¿sí? Recordemos el texto de Hebreos, ¿verdad? Que el Señor habló de muchas maneras en el pasado a los profetas. Entonces, el Señor fue el que les dictó, el que les inspiró, ¿sí?, lo que ellos tenían que decir. Y todo se cumplió. Entonces, el Antiguo Testamento verdaderamente eh, predice la baja condición del Mesías y su rechazo por los hombres, lo que queda confirmado por algunos pasajes, ¿sí? Recordemos, dice el pasaje, todo esto sucedió para que se cumpliera lo que dijeron los profetas. Y en el Salmo 22, 6 al 8 dice, entonces, ¿por qué no atiendes mis súplicas? ¿Acaso soy un gusano y no un hombre? La gente me desprecia. Todo lo que me ve, todo el que me ve se burla de mí. Me hacen gestos de rechazo y me tratan mal. Y dicen que pida ayuda al Señor, a ver si lo salva. Si tanto lo quiere, tendrá que salvarlo. Recordemos que este pasaje da una luz, ¿verdad?, acerca de lo que el Señor iba a padecer en la cruz. El Salmo 22. En el Salmo 69, 8 dice, mis hermanos me tratan como a un extraño. Los hijos de mi madre me tratan como a un desconocido. En Isaías 49, 7 dice, el Señor, el Salvador de Israel, el Santo Dios, le dice a quien ha sido completamente despreciado, al que las otras naciones odian, al esclavo de gobernadores, ¿qué le dice? Reyes y príncipes se pondrán de pie al verte y se inclinarán, porque se puede confiar en el Señor, el Santo Dios de Israel te eligió. Entonces vemos, ¿verdad?, lo que el Señor iba a pasar, lo que el Señor iba a padecer. ¿Y para qué sucedió? Para que se cumpliera lo que dijeron los profetas. Y hay más pasajes, hermanos, que confirman el rechazo, el maltrato y la baja condición en la que vivió nuestro Señor Jesucristo. Mientras que el Señor Jesucristo estuvo en la tierra, pues fue conocido como un originario de Nazaret. Y Nazaret, pues todo el que era de Nazaret era despreciado, ¿sí? Y no fue conocido como un originario de Belén, ¿sí? Y en verdad fue despreciado y desechado entre los hombres, como dice la palabra. Pero esto no es más que el cumplimiento, hermanos, de lo que los profetas dijeron, inspirados por nuestro Señor. Ahora, ¿qué podemos destacar de este pasaje que estudiamos ahora, y que tenemos el beneficio de estar de este lado de la historia, ¿verdad? ¿Qué podemos destacar? ¿Qué podemos aplicar a nosotros? Pues podemos entender la soberanía de nuestro Dios, ¿sí? Podemos entender el cuidado, la protección que Dios tiene de sus hijos. ¿Para qué? Para el cumplimiento de su palabra, para el cumplimiento de su plan perfecto, ese plan que Él trazó desde la eternidad, ¿sí? Para eso tiene Él cuidado, para que se cumpla todo, ¿sí? ¿Y para qué también? Para la gloria de su nombre. El que seamos cuidados, el que seamos salvos, el que hayamos sido rescatados, no es para que la gloria sea para nosotros, es para la gloria de Él mismo, ¿sí? También que podemos aprender, que podemos rescatar y aplicar a nuestra vida, la obediencia a la palabra de nuestro Dios. Es muy marcada en la persona de José, ¿verdad? En estos pasajes es muy marcada la obediencia al mensaje recibido. Sin duda, el mensaje de Dios, y utilizó a los ángeles para llevar ese mensaje. Entonces, esa obediencia es un ejemplo para nosotros. Y vuelvo a citar, ¿verdad?, lo que dice Hebreos 1. En el pasado
Dios habló muchas veces y de muchas maneras a nuestros padres mediante los profetas, pero en estos últimos días nos habló por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, por medio de quien hizo los mundos. Ahora, la pregunta que podemos hacernos, ¿verdad? ¿Estamos obedeciendo nosotros también la palabra escrita de nuestro Dios? No podemos esperar a que nos hable un ángel, como le habló a María, como le habló a José. La palabra de Dios ya está plasmada, ya está recopilada en la Biblia. Recordemos que Biblia es el conjunto de varios libros y ahí está establecida la palabra de nuestro Dios, su voluntad, lo que tenemos que obedecer, ¿sí? Dice el catecismo menor, ¿verdad? Primero pregunta que cuál es el fin principal del hombre. Y el fin principal del hombre es el de glorificar a Dios y gozar de Él para siempre. Y otra pregunta dice, ¿qué regla ha dado Dios para que sepamos cómo glorificar a Dios y gozar de Él para siempre? Y dice la respuesta, la palabra que se encuentra en el Antiguo y el Nuevo Testamento es la regla que Dios ha dado para que sepamos cómo glorificarlo y cómo gozar de Él para siempre. Entonces, todo el deseo, todas las ordenanzas de Dios ya están ahí. Tenemos que obedecerlas, ¿sí? Y ahora que somos hijos de Dios, ¿verdad? Por su gracia y por su misericordia, debemos de ser obedientes a su palabra. ¿Cómo podemos ser obedientes? ¿Cómo podemos echar mano de esa regla que Dios ha dado? Estudiándola, meditando en ella, con oración, ¿sí? Poniéndola en práctica. Y entonces, hermanos, así podremos decir, como dice el salmista, y se los comparto en la versión que les estoy compartiendo. El Salmo 119:11 dice, memorizo tus enseñanzas para no pecar contra ti. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti, dice la Reina Valera. Entonces, hermanos, el Señor en ese tiempo habló a José, a María, por medio del ángel que él envió, y a nosotros nos habla a través de su palabra. Y nos queda más que obedecerla y serle fiel a nuestro Señor en ello. Y pues deseo, verdad, que el Señor nos ayude en esto y también que el Señor les bendiga. Amén, hermanos.